la segunda charla, el segundo conversatorio creativo en el Instituto Creativo Digital, para el que tenemos unos invitados muy especiales. En este caso estamos hablando de Ligno Productions, mis amigos Maurice Rousseau y Andrea Hernández, que son fundadoras de esta editorial especializada en historietas. Maurice y Andrea son comunicadores sociales egresados de la UCAP. Maurice se ha especializado en la escritura de los guiones para los cómics y Andrea es ilustradora. Los dejo entonces con Maurice y Andrea, que les van a hablar sobre el cómic. ¿Qué hace que un cómic sea un cómic? Muchas gracias por hacernos esta invitación, Elina, y por darnos esta oportunidad de conocerlos a ustedes y darles esta charla. Esta masterclass que preparamos nosotros sobre el cómic narra cómo desde nuestra experiencia y cuál es nuestro proceso a la hora de crear un cómic. Nosotros todo esto lo aprendimos de manera bastante autodidacta. Nosotros aplicamos a la industria del cómic y a nuestra visión de cómo realizar un cómic lo que aprendimos en comunicación social, especialmente en las menciones de guionismo y audiovisuales. Uno regularmente suele consumir primero anime y luego consume mangas, porque ese es el alcance que tienen los medios audiovisuales. Entonces, vamos a hablar en esta primera parte de la charla de cómo es el cómic frente a otros medios, en un intento de definir qué es esto, más allá de unos dibujitos con unos diálogos y una historia que pasa ahí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo este medio narrativo se compara con otros medios narrativos? Y de esa manera hacernos una idea de por qué el cómic es un medio único y particular y con unas herramientas muy a su favor. Entonces, empecemos. Una de las cosas a su favor que tiene el cómic como medio es que es extremadamente económico realizarlo, comparado con el cine, comparado con la animación. Y al igual que la literatura, con la misma cantidad de dinero puedes hacer infinidad de historias, porque todo va a depender únicamente de la imaginación del escritor y de la capacidad de plasmar su imaginación del ilustrador. Entonces, prácticamente con el mismo presupuesto puedes tener dos historias, una que va para el espacio y otra que se queda aquí en la Tierra, sin que eso afecte lo que tú vas a hacer con la historia. Esa es la primera ventaja como económica que tiene el cómic frente, por ejemplo, lo audiovisual, que tanto en animado como en live action, la complejidad de la historia te aumenta el presupuesto y te aumenta y te limita, por lo tanto, creativamente cómo vas a poder realizar eso. Ese es uno de los retos que tiene el cine, una de las ventajas creativas que tiene la literatura. Sin embargo, ¿en qué se diferencian principalmente? La literatura, la palabra es su principal medio para contar. Es a través de cómo se dicen las cosas que uno va a quedarse enganchado en el libro y uno va a disfrutar lo que narra el libro. En ese sentido, el tema de las acciones puede incluso ser un poco de segundo plano. En la literatura moderna eso ha ido cambiando, porque uno hoy en día, el público actual, está acostumbrado a medios como el cine, a medios como los digitales, que nos narran todo de manera más inmediata y es centrado en la acción. Entonces, y por eso vemos que hoy en día los libros se escriben de manera más como centrados en la acción. Sin embargo, sigue siendo crucial el uso de la palabra, que sea fluido la lectura y todo este tipo de cosas para uno poder engancharse en el libro. Mientras tanto que en el cómic, aunque tiene unas licencias con respecto al manejo del medio que lo hacen más literario que el cine, la palabra en el cómic es un complemento. La herramienta principal que va a tener el cómic para narrar va a ser la imagen, al igual que lo va a hacer el cine. Entonces, ¿cuáles son esas licencias que usa el cómic que le permiten tener esos como herramientas literarias, que la literatura también tiene? El tema del manejo del tiempo, precisamente porque es una imagen fija, precisamente porque es una palabra fija impresa. El tiempo es subjetivo del lector y uno como escritor, como narrador, como ilustrador puede manejar con el montaje de las viñetas el tiempo a su favor
Eso te permite hacer cosas como las que vemos mucho en el manga, cosas como esto que tienes aquí, que son voces en off muy metidas dentro de la introspección del personaje, que te narran y te complementan con una palabra hermosa y con una prosa bellísima lo que está en imagen. El cómic se permite mucha más licencia en eso de la voz en off que el cine. En el cine, si abusas mucho de ella, va a quedar mal. Terminas sustituyendo o entorpeciendo el trabajo de la imagen. En el cómic puedes realizarlo de forma en que se entienda que es un pensamiento y que eso no afecta la velocidad en la que todo sucede. Aquí tenemos un ejemplo de cómo ese manejo del tiempo fue adaptado a cine cuando hablamos del cómic y el cine. En Watchmen, que es una obra maestra en términos de cómic, es el cómic que le abre las puertas a los adultos, a que el cómic es algo que puede ser consumido por todas las edades, no hablamos de todas las edades de los niños nada más, estamos hablando de todas las edades. Vamos a hablar de sexo, de corrupción, de problemas morales, va a haber sangre, van a haber superhéroes con problemas psicológicos complejos. Watchmen es el que marca la pauta en el sentido de que a partir de ese cómic todos en el medio, sobre todo en Estados Unidos, se dieron cuenta de que podían contar historias así de crudas y no era nada más un medio para niños. Entonces, ¿qué tiene de particular además este cómic? Tiene muchas referencias a la hora de diagramarlo, es muy cinematográfico. Ellos usan mucho este tipo de montajes que usan como que el mismo plano, entonces cuando vas de un plano a otro te da la sensación de que si lo ves rápido fuera como un cine. Hay un tipo de montaje que se llama momento a momento, en ese ejemplo de esa página no está, pero ellos lo usan mucho en Watchmen, que por ejemplo este plano en donde Miss Jupiter lanza el perfume y es cuadro a cuadro, cada viñeta se separa por un periodo de tiempo muy pequeño. Ellos están ahí dilatando el tiempo. En el cómic uno puede, incluso a ese momento detenido, acompañarlo con diálogos, que Alan Moore es extremadamente literario en todo lo que escribió sobre todos esos diálogos que acompañan a la imagen, todo lo que venía hablando yo de cómo la palabra complementa el cómic, al igual que la literatura. ¿Cómo eso se traduce en el cine? Que es un medio que está atado al tiempo real. ¿Cómo yo hago que en una elección que dura un segundo, yo ponga en voz en off un pensamiento rapidísimo del personaje? Bueno, ¿qué hizo Zack Snyder? Cámara lenta. Y desde entonces la cámara lenta es parte del signature de Zack Snyder, porque su estética como director está basada en el cómic. Entonces, para lograr detener el ritmo y jugar con el ritmo como lo hace el cómic en la percepción subjetiva del tiempo, él usa la cámara lenta o a veces lo acelera. ¿Qué sucede en adaptaciones medio raras que a veces vemos, por ejemplo, en el anime? Que muchas veces en el cine, como dice Maurice, tienes la limitante del tiempo y tienes que procurar mostrar en lugar de contar. En el anime no les pasa que a veces hay algunas escenas que es el personaje un paneo lento así de su cámara como 20 minutos diciendo justo ahora voy a agarrar este objeto y se lo voy a lanzar por aquí. Bueno, eso es lo que no se debe hacer cuando uno adapta del cómic a la pantalla, porque tienes esa limitante del tiempo. En cambio en el cómic tú tienes la libertad de que el lector elija cuánto tiempo va a estar él apreciando esa viñeta. Exacto. Y además que al final del camino hay muchos tipos de lectores. Hay quien lee la página rápido y luego vuelve a leer el cómic ya más detallado. Hay quien lo lee una vez y no le para a las ilustraciones. O hay quien se detiene y ve, mira ese vellito de cabello, wow. Me imagino que entre los ilustradores detallan mucho más eso, ese tipo de cosas. Pero cada uno va a decidir en cuánto tiempo leer ese mismo cómic. Y eso no implica que no entienda cómo pasó el tiempo de la acción, o que sienta que la acción ahora es más lenta porque leí el cómic más lento. El ritmo, en el caso del cómic de lectura, no es el mismo del ritmo de la historia. En el cine sí, en la animación sí, y afecta muchísimo. Entonces eso que habló de Andrea de la adaptación en anime, lo vemos mucho porque muchas veces al adaptar a anime un manga, lo hacen literal, plano a plano y diálogo a diálogo. Y muchas cosas que funcionan en el cómic no funcionan del todo bien en la animación. O también lo hacen por
estirar presupuesto y ganar más dinero porque son más capítulos con 3 planos. Sí. Entonces, Inclusive también en el aspecto visual, como para hablar un poquito de esa área, el cómic tiene muchas ventajas porque el cine nuevamente tiene una limitante de la pantalla. No te puedes salir de los bordes, o sea, cosas 3D y eso, pero al final sigue siendo un rectángulo. En el cómic tú puedes elegir qué forma va a tener la viñeta, puedes elegir cuánto espacio va a ocupar en la página, si quieres que los elementos se salgan de ella, es decir, es mucho más libre en todos los aspectos. Y también bebe mucho de las composiciones visuales que utilizan en la pantalla grande. Por ejemplo, eso es lo que tratamos nosotros de hacer cuando, lo que dice Moritz, que extrapolamos de lo que vimos en cine al cómic, utilizamos muchas composiciones de plano, como la regla de los tercios, la zona áurea y todo esto para componer cada viñeta, que son elementos que se utilizan mucho a la hora de planificar la planimetría en el cine. ok. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna observación que tengan? Pueden intervenir en cualquier momento. Ok. Ok. Entonces, con todo esto concluimos en esta primera parte de la charla que el cómic es un medio único. El cómic es él y ya. Han habido varias polémicas a lo largo de la historia del cómic, sobre todo con el mundo de la literatura. No sé si alguno conoce el caso del número 19 de Sandman. Es el único cómic en la historia en ganar un premio de literatura como mejor cuento. No, y con la ilustración también, porque Ajá. hubo un tiempo que, sobre todo en Estados Unidos, si tú no eras considerado un buen ilustrador, te dedicabas al cómic. Es decir, el cómic era un medio para la gente que había fracasado como escritor o fracasado como dibujante. Era una cosa así como que, ay, soy artista de cómic, Sobre no todo en sus significa inicios. nada. Entonces, que se ha ido descubriendo la misma gente que se ha dedicado a este medio a lo largo de los años y el mismo público que ha ido valorando cada vez más de lo que va el cómic, que es un medio único con la misma capacidad o incluso hasta más de contar historias increíbles como lo tiene la literatura y como lo tiene el cine, y por lo tanto tiene que tomarse igual de seriamente. Un vacío que nosotros vemos y observamos y que en lo que sigue de la masterclass vamos a enseñarles nuestra propuesta para llenarlo, es por qué hay universidades de cine, por qué hay universidades de literatura, carreras enteras sobre literatura, pero no hay una carrera de cómic que hable también del área de la escritura, que hable también del área narrativa, no solamente el área de la ilustración, porque cómic no es nada más dibujar. Dibujar es una parte, es un 50% importantísimo del medio, pero el otro 50% es la parte de lo que está detrás. Por eso, cuando tienes éxito en la carrera de ilustrador de cómics, llegas a Marvel y DC, pero cuando tienes éxito como autor de cómics, eres escritor como Alan Moore, Frank Miller, Mark Millar, que tienen películas adaptadas de su historia. Algunas ni siquiera los ilustraron ellos. Stan Lee es un ejemplo también grandísimo de eso, de lo importante que es el área de la escritura para hacer que la historia llegue más allá. Sin Stan Lee, Marvel nunca hubiese superado en ventas a DC. Entonces, es importante que nosotros veamos cómo se escribe esto que es tan particular, cómo se crea, cómo se narra y cómo todo eso va de la mano con técnicas prácticas de ejecutarse en la ilustración. Nosotros al formar LIC, ¿no? Una de las cosas que notamos es que cuando recurres a cursos o a talleres, sobre cómo hacer cómics, se enfocan más que todo en el área de la ilustración. Y no está del todo mal, es decir, tú puedes querer dedicarte a la ilustración de cómics, pero debido a que hay una carencia en la importancia de la escritura, del guión, del cómic, nosotros dijimos, vamos a hacer que eso sea el elemento que nos diferencia a nosotros como academia, como empresa, porque no hay un buen cómic sin una buena historia. Muchas veces pasa que la ilustración es increíble, la portada te llama, lo lees, pero la historia no te engancha. Entonces, nosotros ideamos un método, un guión, una forma de escribir el guión de cómic, que es de la que le vamos a hablar ahorita. Para nosotros la receta para el buen cómic es sobre todo pasión por el medio, un buen artista y una buena historia. Nunca se debe dejar de lado el tema de la escritura. Ok, entonces aquí les vamos a presentar y les vamos a explicar cómo funciona nuestro formato de guión de cómic. Es el formato con el que nosotros
escribimos nuestras propias historias, tiene varias ventajas a nivel de editorial, porque haces las correcciones de fondo, de la narrativa y todo eso desde el guión, como por ejemplo incluso la misma prediagramación de las páginas, porque ya tú tienes más o menos planificado desde el guión cuántas viñetas van a estar y qué va a contar en las viñetas. Entonces, a la hora de editar el fondo, no hay que hacer que alguien redibuje la historia. Entonces, muy importante, sino que las correcciones sean en pro de la historia, de la narración que va detrás y del mismo medio. Entonces, este formato parte de lo básico que van a encontrar en cualquier sitio sobre guión de cómic, que es prácticamente lo único que se ha establecido formalmente al respecto, que es que hay que separar viñetas de páginas. Y bueno, obviamente decir quién habla, pero más allá de eso, no hay nada claro. Aquí tenemos una diferencia crucial con el guión de cinematográfico, que aunque a los dos los vamos a escribir en presente, porque nuestra herramienta principal es el habla, es la acción, es la imagen, entonces vamos a escribir lo que estamos viendo en ese preciso momento. En el guión de cine nosotros vamos a escribir por escena. Entonces cada escena la vamos a poder narrar según las acciones a grosso modo que suceden en ella. Morris habla aquí en el espacio del ICD y da la masterclass, y después el chorrerío del diálogo que me ponen a mí y listo. Pero es una escena, ya entiendo que es la acción, entonces el director va a decidir cuántos planos lo va a hacer. Que otra cosa es que en el guión de cine normalmente tú te enfocas en las acciones y ya, y la persona que es encargada de dirección de fotografía y todo esto, el crew completo como tal, se encarga de establecer cómo va a ser visualmente eso. Pero en el guión de cómic, tú ya como lector puedes escribirlo teniendo una visión clara de cómo va a ser cada página. Yo me imagino que esto va a tener 7 viñetas, que esta va a ser más grande y así, y le facilita mucho la tarea al ilustrador. Claro que el ilustrador siempre va a tener que decir con respecto a eso, pero el escritor tiene, digamos, más libertad para elegir cómo se va a ver eso al final. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo específico que es la escritura del guión en el cómic. Es por plano, escribes por viñeta. Eso te permite describir exactamente lo que va a pasar en esa viñeta. Entonces te tienes que imaginar el montaje. Mientras que en el cine eso lo decide el editor y el director, en el cómic lo va a decidir en última instancia el ilustrador. Es como el director de este proceso, pero uno lo puede sugerir y puede trabajar el montaje ya desde la escritura, porque vamos a escribir en el orden en el que se ven las cosas, no en el orden de las escenas cronológicas como en el cine, sino en el orden en el que aparecen los planos. Entonces, todo lo que es flashback, todo lo que es montaje paralelo, todo eso se va a sobreentender en el guión de cómic, no es necesario señalarlo, como sucede aquí en el guión de cine. Entonces tenemos este ejemplo de esta viñeta de Santa Sofía, cómic ilustrado por Andrea Hernández y escrito por mi persona. Entonces tenemos la viñeta número 2 de esta página, la onomatopeya en ese formato. Se escribe arriba, entre pisos y también en cursiva. O se puede escribir como esta, que está recargando el arma. Marshall muerde la cinta de plomo de sus manos y la rompe mientras The Beast, este otro personaje, apunta la escopeta y la recarga junto a otros matones. Entonces, puedes ver cómo las dos maneras que tenemos de poner la onomatopeya, o inmediatamente después de aquello que suena, o como algo que sonó y toda la escena va a ser el rollo. Entonces, The Beast, el diálogo, a esto me refería, jajaja. Ahí está el diálogo, que la risa la agregó Andrea. Aquí tenemos un ejemplo de otro guión para cine, pero yo les voy a hacer aquí brevemente improvisándoles cómo sería esta misma escena. Entonces, ¿cómo narraríamos este tema? Este es un solo plano dentro de todo un contexto donde este pana está secuestrado y vienen otros tipos por detrás a rescatarlo. Lo estoy poniendo en contexto. Entonces todos los matones están concentrados en evitar que lo rescaten y él está medio escapado. Entonces la escena sería algo así como exterior día, el paso de San Houston en el desierto de lluvia seca, el vehículo de
de rescate llega disparando hacia la camioneta de The Beast y sus matones. Llega y dispara, disparando, no se usan gerundios. Gracias, mi amor. Llega y dispara hacia la camioneta de The Beast, con lo que todos los matones se distraen y empiezan a apuntar hacia ella. Marshall aprovecha y se desata para intentar liberarse. Y pones los diálogos, no sé qué, los disparos, no sé qué, y vamos a la siguiente página. En un párrafo, todo lo que yo aquí describiría en una sola página como varias viñetas. O incluso más de una página, dependiendo de cómo diagramas tú eso, cómo lo vaya a terminar plasmando el ilustrador. Porque la diferencia es que en el guión de cine tú puedes hacer varios planos con una sola escena, pero aquí tenemos una sola viñeta, que es la viñeta 2, que es exactamente esta, y todo eso sucede en esa viñeta. Ok. Otra cosa que no está en ningún formato de escritura es cómo diferenciar en qué tono dice esa persona lo que dice, cómo se ve eso. A lo largo de todos sus años como medio, el cómic ha generado toda una serie de como sublenguaje de lo que significa la forma del bocadillo. Entonces, nosotros proponemos la siguiente forma de diferenciarnos. Entonces, debajo del nombre mayúscula de nuestro personaje, después de haber descrito la acción, vamos a colocar entre guiones el diálogo común y escrito normal. Entonces, aquí como lo ven en esa, tengo que salir, no, te motorón. Entonces, cuando es un pensamiento clásico, entiéndase esta burbujita así como una nube, o cuando hacen el pensamiento en un círculo así suelto y ya. Lo vamos a hacer entre guiones y escrito todo en cursiva. Ya no es solo una cosa en cursiva, como podría ser una palabra extraña por acá, como un slang o un coloquialismo. Aquí va a ser todo el texto. Entonces, cuando es un diálogo en voz en off, entiéndase estos cuadros, que en Santa Sofía yo los uso también para sustituir los pensamientos, pero eso ya es cuestión también de estilo. Pueden usar en este sentido, funciona más o menos a la par. Estas narraciones van entre asteriscos. Entonces, estos textos que habíamos visto en la página de Watchmen, que son como arrancados de una hoja, que dicen como un montón de cosas, eso iría escrito entre asteriscos. Narrador, asteriscos, todas las cosas literarias bellas y hermosas que escribió Alan Moore. Entonces, cuando es susurro, lo vamos a escribir normal entre asteriscos, entre slashes, eso. Ajá. Como aquella vez aquí. Ok, gracias. Y cuando son diálogos particulares, entiéndase, cuando esto es efecto, una emoción extra al diálogo, ya esto queda de parte de cada artista, como que me lo imagino así, con picos, con puntos, torcidos. Cuando viene el diálogo de una radio, suena distinto, habla un robot y ese robot suena como dañado. Todo este tipo de cosas los vamos a poner entre numerales. Esos numerales van a significar que ese bocadillo es particular, está modificado. Entonces aquí tenemos este Patterson temblorosito, este tipo gritando, este diálogo de una radio que dice una cosa ahí, y este otro tipo también gritando ahí, regañando a Patterson. Ok, la otra propuesta de nuestro formato de guión es adaptar toda la herramienta narrativa que significa para el ilustrador poder hacer montajes paralelos. Como les dije al principio, el cómic tiene un tema con el manejo del tiempo que es muy subjetivo y puede sugerir de manera efectiva cuando cosas suceden en simultáneo, metiendo sencillamente cosas dentro de otras, una viñeta dentro de otra, o que se entienda bien que es subordinada. Eso cómo lo escribe, si es un orden, si el escritor se imagina un collage, cómo no recurrir todo el tiempo a esto es un collage, que sería como bastante gago. Entonces nosotros creamos un sistema de jerarquías de viñetas. Entonces tienes las viñetas normales, que vendrían siendo enumeradas normalmente, como esta, que vendría siendo la viñeta grande. Exacto. Y tienes las viñetas subordinadas, que las enumeras como 1. algo, 1.2, en el caso de que la viñeta principal sea la viñeta 2, 2.1, 2.3 y así. Entonces,
En el orden de escritura tú sugieres cuál va a ser el orden de lectura y entonces sugieres cómo va a ser más o menos la posición de ese collage. En este caso tenemos que la viñeta principal está en todo el centro. Entonces las viñetas subordinadas, las primeras dos, que vendrían siendo estas, van a ir enumeradas. Se escribe primero 1.1 y 1.2. Ya el ilustrador ve eso y dice, estas viñetas van a ir dentro de algo que voy a leer después. Entonces, viñeta 1, uniendo las dos páginas. En este caso agrupamos también las páginas porque el formato tradicional nos permite leer así también, hacer como esa composición de doble página. Y lo escribimos toda esa doble página como si fuera una sola página y ya. Entonces, escribimos la viñeta principal. Y luego vendrían las otras dos viñetas que son estas dos. Entonces de esa manera yo puedo sugerirle con este mecanismo, si yo quiero que todas las viñetas subordinadas estén arriba, por ejemplo si es un pensamiento de un personaje que está escribiendo y arriba quiero un montón de planos de todo lo que se está imaginando, escribo todas las viñetas subordinadas y luego escribo la viñeta principal del tipo dibujando. O viceversa, primero lo hago el dibujando y abajo pongo todas las viñetas subordinadas de los cómics ya terminados, de los dibujos, del montón de dibujos que hizo. Se entiende y lo empiezas a sugerir ya desde el guión. En Webtoon se complica un poco más la cosa en los medios particulares, porque si bien podríamos aplicar también el tema de los collages como aquí, tenemos una viñeta principal y una viñeta subordinada, pasa mucho que con las transiciones del scroll a veces tenemos secciones muy grandes con muchas viñetas en el medio que tienen igual un fondo compartido o una transición toda loca, bella, hermosa. Entonces, aplicando la misma lógica, en esos casos particulares para web, nosotros creamos las secciones madre, en donde haces como una muñeca rusa un poco más grande, donde describes cuál va a ser ese fondo compartido de todo este montón de cosas. Porque de nada sirve escribir Webtoon como si fuera toda una sola página de 85 viñetas. El ilustrador no se va a ubicar con eso. Las páginas ayudan un poco, o las secciones ayudan un poco a, voy por la página 3, viñeta 4, y no por la página 85 del capítulo 2. La viñeta 85 del capítulo 2. Entonces funciona de la misma manera con el tema de las secciones madre. Y también podemos agrupar viñetas. Aquí tenemos el ejemplo que les había colocado de Watchmen justamente. Es momento a momento. Que es un tipo de empalme momento a momento. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Quiero que en muchas viñetas que valen más o menos lo mismo, que van a tener más o menos el mismo peso en la diagramación final, contar algo. Entonces, o contar varias cosas bien pequeñas que necesitan esa puntualidad. Entonces yo las agrupo, como hicimos en este ejemplo de la página de Santa Sofía, viñeta 2, 3, 4 y 5. Entonces yo fui separando brevemente las descripciones de lo que se ve puntualmente en esas cosas. Entonces ya no tengo que separarlo, ocupa menos espacio en el documento e igualmente se entiende que esas viñetas tienen esta información. Se ve el marco de la puerta roto, vidrios rotos junto a la pistola del sicario en el suelo, el televisor encendido con estática, ok. Y la separo para diferenciar cuál descripción corresponde a cuál, entre puntos y comas, o también se puede usar slash, lo que sea más cómodo visualmente para ustedes. Y bueno, aquí ahora vamos con Andrea y su hermoso proceso de ilustración. Bueno, ok, yo les voy a hablar de cómo es mi proceso. Nada de esto está escrito en piedra, es decir, ustedes pueden experimentar. Santa Sofía es mi primer cómic publicado. Ya yo antes había como experimentado varias cosas allí, pero de esto es que he ido aprendiendo paso a paso, sobre la marcha. De hecho, hasta ayer añadí unos ejemplos ahí nuevos porque los otros estaban obsoletos. Entonces, bueno, con esto quiero es que se lleven cómo ha sido mi experiencia y qué es lo que les puede ayudar a la hora de dibujar, sobre todo a la hora de tener orden haciendo el cómic, porque eso es lo que les va a salvar la vida, lo que les va a salvar el tiempo y los que le va a dar más años de vida. Okay. Comenzando a graficar la historia. Este es un proceso que yo divido en 4 fases que deben tener muy presentes antes de iniciar a dibujar el cómic. Se centra en estos. El primero es la lectura de todo el material relativo a la historia, bien sea que ustedes son los ilustradores y escritores o que trabajan con un guionista, con una mesa de guionistas. Ustedes deberían recopilar todo lo que existe escrito sobre esa historia, sobre ese relato y leer
leerlo varias veces, repasarlo, hacer anotaciones. Si pueden pedir una copia del material, mejor, porque así ustedes tienen como su propio manual. Y recopilar todo lo que sea biblia narrativa, guiones, estudios de personajes, estudios del universo, todo lo que les pueda servir para que a la hora de estar dibujando el cómic ustedes puedan chequear rápidamente. Se me olvidó cuál era una característica especial de este personaje. Voy, leo mi estudio de personaje, lo analizo y lo puedo representar mejor visualmente. Entonces, esto también va muy de la mano con lo que les comenté antes, que es nuestra necesidad por hacer que la parte escrita sea más importante. Incluso yo diría que tiene más peso que la ilustración a la hora de elaborar cómics, porque va a hacer que la historia sea cohesiva, que tenga un hilo narrativo y que la gente se enganche efectivamente. En el paso 2, esto va más de la mano con el mercadeo, porque pasa mucho que nosotros nos vamos por la fantasía de que queremos dibujar cómics, me pasa a mí, y aquí está mi cómic, este es mi arte, velo, pero también tenemos que aprender a mercadear eso, porque al final, más que un cómic, es un producto, y si ustedes quieren sustentarse de esto, quieren vivir de esto a largo plazo o mediano plazo, pues van a tener que poner un poquito más de tiempo en saber cómo el cliente, que en este caso es cliente y no lector, va a apreciar ese producto, lo va a querer comprar. Entonces en esta etapa ustedes van a definir cuál es el estilo de dibujo que van a usar. Por ejemplo, Santa Sofía es mayormente en blanco y negro, con excepción de algunas viñetas importantes que son a color. Eso es algo como característico. ¿Cuál es la línea gráfica del producto? ¿Cuál es la paleta de colores, los logotipos, imagodotipos que tenga? ¿Qué formato se va a utilizar? Si va a ser formato de cómic tradicional, webtoon o cualquier otra cosa loca que quieran inventar e innovar. ¿Y cuál es el medio adecuado para publicarlo? Si lo van a querer hacer impreso, si lo van a querer publicar en digital, si van a querer adaptarlo luego a una película. Todo eso lo tienen que tomar en cuenta antes de ponerse a dibujar, porque les va a ahorrar mucho tiempo y muchas decisiones que después pueden cambiar el rumbo de los acontecimientos. Sí, determina, por ejemplo, si piensas para impreso y por casualidad dibujaste, tienes el cómic listo y no tenías en cuenta el tema del sangrado, puede que a la hora de diagramar o al imprimir te terminen cortando un diálogo importantísimo o la cabeza de algún personaje. Entonces tienes que replantearte todo y a esas alturas del partido volver a dibujar da dolor. Sí, o acomodar y que termine viéndose torcido, estirado. Si lo van a hacer impreso también, es importante que vayan con la imprenta con lo que lo van a hacer o estudien a varias imprentas, porque muchas trabajan de formas distintas y les pueden decir, mira, este es nuestro margen de corte, nosotros no trabajamos estas medidas, y así se ahorran todos estos sufrimientos. Ya. Ok. La fase 3 sería la búsqueda y selección de referencias visuales. Esto, ya una vez que tienen el tema de todo lo escrito a la mano, pueden dedicarse a armar su tablero, su carpeta, lo que sea, con todas las referencias que vayan a necesitar para realizar luego las artes conceptuales y los dibujos de los diseños que vayan a hacer antes de ya ponerse definitivamente a dibujar el cómic. Entonces aquí van a agarrar Google, Pinterest, Unsplash, lo que sea, fotos en físico y van a armar su carpeta con todo lo que sea necesario. Referencias para personajes, referencias para locaciones, para momentos específicos del cómic. Yo tengo un tablero lleno de cosas como que esto pasa en el capítulo tal y esta imagen me inspiró, lo pongo ahí. Es infinito, entonces pongan todas las imágenes que puedan, porque así a la hora de que tengan un problema, no saben cómo dibujar una viñeta o qué traje hacerle a un personaje, pueden agarrar de allí y chévere. Todas estas herramientas son para facilitarles el tiempo, que es muy importante a la hora de realizar cómics. Atendiendo nuevamente un poco el tema de tu duda, por ejemplo, lo más difícil sobre todo es si lo vas a hacer tipo webtoon, scroll infinito y luego pasarlo a impreso, porque en impreso no puedes escribir ese chorro. Entonces, lo que te recomendaría en ese caso es que a la hora del documento editable tuyo, o que tengas alguno en donde tengas todas las viñetas por separado como una imagen PNG cada una guardada así, o un documento en donde los puedas tener por separado las viñetas. Cuestión de que a la hora de que tengas las medidas de cómo lo vas a imprimir, sea mucho más sencillo recortar eso o pasarlo y rediagramarlo, y porque el tema de la reedición del formato vertical, sobre todo cuando son el dibujo de fondo que es compartido, ¿cómo rayos lo vas a hacer más grande o que, sabes? Si lo tienes aparte en el editable o como imagen, es más sencillo que tú juegues y hagas una rediagramación distinta al impreso.
Y luego viene la... Ya va, no pasa. Luego viene la elaboración del arte conceptual, que es ya cuando ponemos todo lo que hemos analizado en nuestras cabezas en el papel. Y en mi caso, que yo trabajo con un guionista que es Morris, siempre es de la mano el trabajo. Yo le voy pasando, mira, ¿qué te parece este personaje? No, me lo imaginé así o está perfecto. Siempre háganlo en conjunto para evitar que después de haber hecho 4 diseños tengan que cambiar 3. Es muy importante que los diseños conceptuales iniciales los hagan muy sueltos, los hagan muy rápido y traten de hacer varios, porque si el guionista tiene que escoger, va a ser más fácil diseñar uno bien a partir de un boceto así todo rápido que tener que volver a dibujar algo complejo. Entonces ya una vez se determine cuál va a ser el diseño definitivo, pasan y lo sacan en limpio, como por ejemplo esa ficha de personaje de uno de los personajes de Santa Sofía. Hermoso su máquina. Entonces, ¿cómo es nuestro método? Antes que nada, yo lo que les recomiendo es que cada etapa de la elaboración del dibujo la hagan en todas las páginas. Es decir, primero hagan el boceto o storyboard de todas, después hagan las líneas de todas y después el color de todas. Para evitar errores de raccord, que es el raccord, la continuidad. Es decir, que no se pierdan elementos, porque puede ser que cuando tú te enfocas en una sola página, ya cuando vas a hacer el boceto de la siguiente, olvidaste que había algo importante que tenías que dibujar. Entonces, para que sea como un trabajo más continuo y lo tengas más presente, trata de hacer todos los bocetos de todas las páginas de primero. Y después así con cada etapa. Aquí tienen un pequeño ejemplo de cómo se ve una misma página en las 3 etapas. El boceto y la ubicación de los textos, el line art ya terminado, ahí estaba empezando a colorear la primera viñeta, y el color ya terminado, que en este caso elegí una página que tenía viñetas a color también para que vean cómo es el estilo de Santa Sofía. Entonces el primer paso es la diagramación y la ubicación de los textos. ¿Por qué la ubicación de los textos es importante en esta etapa? Porque cuando tú pones los textos luego de haber dibujado, corres el riesgo de que el texto sea muy grande y te tape algunas cosas, que tú dices, conchale, me esmeré mucho dibujando esto, no lo quiero tapar, o que te quede un espacio muy grande para un texto muy chiquito. Entonces, la ubicación de las viñetas, la selección de cuál es la forma de ellas y la ubicación de los textos debería ir de la mano, para que ustedes vean dónde va a ir el texto, se pueden ubicar las imágenes más o menos y luego no les pasa esto que les estoy contando. Normalmente en el guión te dice cuántas viñetas hay y eso, pero como mencionamos antes, eso puede variar así según lo requiera el ilustrador. Normalmente las viñetas de mayor importancia suelen ser las que ocupan más espacio en la página. Yo todavía estoy ahí, esta es una cosa que he estado trabajando, pero eso suele ser lo que se hace porque el ojo va inmediatamente a la más grande, a la más llamativa. Aquí tienen otro ejemplo, ya con los textos puestos. Eso es algo que he estado implementando desde hace poco. Antes nada más ponía las burbujas o escribía los textos a mano, pero para ser más precisos, pónganlos de una vez para que sepan el tamaño real que va a tener, que van a ocupar esos bocadillos en la página. Y bueno, como ven, aquí está la plantilla que les estaba mencionando que yo uso. Ella utiliza un sistema de la línea punteada, es a donde debería llegar la imagen que quieren que vaya hasta el margen, que sangre. La línea del medio debería ser hasta donde lleguen los elementos que no quieren que les pase nada, los textos por ejemplo. Y ya pueden trabajar todo en el cuadro del medio, no se les va a cortar nada, no van a perder nada. ¿Alguna duda hasta aquí? Okay. Luego de la diagramación, viene el sketch o el boceto. Estas dos partes las pueden hacer durante el storyboard. Yo no trabajo tanto con storyboard, trabajo directo con los bocetos, pero sí sé que es recomendable hacer storyboards. Debería empezar a hacerlo. Ajá, sí. A la hora de armar como parecido cuando haces los keyframes en la animación. Sí, es así. O sea, eso vendría siendo como el storyboard, por ejemplo, donde tú tienes una hoja, tienes varios rectangulitos que van a representar todas tus páginas y ahí puedes ver mejor cómo va a ser la composición de la página. Ajá. Sobre todo cuántas viñetas van a haber y más o menos qué elementos hay. Por eso es que es importante hacer el storyboard, porque tú al tenerlos así, verlos de lejos,
tú puedes determinar de repente si quieres que esta página tenga una simetría específica, si quieres que haya algún tipo de composición que se vea chévere entre las viñetas. O sea, es muy recomendable que lo haga y yo debería empezar a hacerlo más. Pero es básicamente eso, funciona así. Entonces aquí tienen un boceto que vendría siendo de storyboard, que es algo más rústico, más rápido, como para que no se me vaya la idea. Y aquí tienen un boceto un poco más elaborado para ya ver cómo es la forma de los personajes, cómo se comporta el cuerpo y, dependiendo de los elementos que haya en la página, qué detalles debería yo tener presentes. Y luego ya pasamos al line art o el entintado, que bueno, no hay mucho que explicar aquí, simplemente pasar en limpio. También depende mucho del estilo en el que trabajen, porque pueden querer un cómic que tenga un aspecto mucho más sucio, que tenga un aspecto diferente, más abstracto. O sea, eso depende mucho de ustedes al final, pero este es mi proceso de entintado. La herramienta que uso es Photoshop, ya lo comenté antes. Ah, ok, ya me acordé por qué puse esta página. Porque algo que también estaba empezando a usar es el claroscuro. Yo antes no lo usaba, el cómic de Santa Sofía era muy gris. Y me di cuenta de que con el claroscuro no solo ahorro tiempo, porque tapo cosas que no voy a tener que pintar después, sino que le da un acabado mucho mejor porque te permite ver el volumen de los elementos, de los espacios. Es decir, es una herramienta muy útil si quieren considerar usarla. Yo lo recomiendo, sobre todo porque te ahorra tiempo. Y luego el coloreado, que aquí tienen otro ejemplo. Santa Sofía, una página toda que es blanco y negro y una página toda que es a color. Pueden elegir también cómo hacerlo. Nosotros lo hicimos en blanco y negro porque es lo más eficiente. Digamos que no hacer un cómic a color todo yo era muchísimo trabajo. Entonces, por cuestión de tiempo, por cuestión de facilidad, dijimos, bueno, vamos a hacerlo en blanco y negro y a color las viñetas que sean más importantes o de establishment. Y aquí tienen otro ejemplo que puse como para cerrar el tema del proceso, con una página de la última que hice, donde ya utilicé el claroscuro en aquella viñeta. Ven que tiene la ubicación de los textos, aquí ya los bocadillos están definidos y las líneas, y aquí ya está hecho el tema del color. Fíjense que también pueden prescindir de los fondos en muchas situaciones. Todo esto se trata de tiempo, realmente busquen la forma de ahorrar todo el tiempo que puedan, porque eso al final les va a evitar muchos dolores de cabeza. Y en unas viñetas no es necesario que hagan tantos fondos como en esta, por ejemplo. En esa era necesario el fondo porque ellos están en una situación donde tienen que hablar en privado y están invadidos, están en una zona pública, hay mucha gente ahí escuchando, es una situación peligrosa. Ya en las otras, donde ya es la conversación entre ellos dos, no utilizo el fondo para acentuar como esa intimidad que hay ahí en esa conversación. Y bueno, no sé si tienen alguna duda sobre el proceso, alguna pregunta, si quieren compartir alguna experiencia. Como les dije, todo esto ha sido recabado de las cosas que yo he hecho, pero estoy abierta a que cualquiera pueda hacer una sugerencia.